con la información política del día de ayer, que sigue con las repercusiones en el día de la fecha, porque también hay declaraciones del Tribunal Electoral en nuestra provincia. Pero antes de ir a estas declaraciones, le vamos a dar la bienvenida al doctor Marcelo Arancibia, candidato a gobernador por Juntos, dentro de Unidos por San Juan. Muy buenos días, doctor Arancibia. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde la 101.7, desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Muy buenos días a ambos Danieles y a toda la audiencia de FM Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Te agradecemos por tu tiempo y por tu atención. Te vamos a pedir que escuches un minutito la siguiente voz. Por favor. Lo que sí quiero decir, nosotros, hablando de continuidad, nosotros hemos tenido decisiones. La primera decisión fue una decisión sobre el caso de Santiago del Estero, que fue ya hace bastantes años. Sí. Y después tuvimos otra sobre el caso de Río Negro. En esa sí participé y ahí fijamos un criterio general que era la no admitir las reelecciones. Lo que pasa es que cada caso es distinto porque hay muchas particularidades. Algunas constituciones lo permiten, sí, otras bueno, no. Por eso, ahí es donde yo no puedo adelantar opinión, porque claro, hay muchas particularidades en cada caso y además Argentina es un país federal, hay que lograr un cierto equilibrio también entre la provincia y el sistema federal. Es complejo, pero nosotros los que tenemos, no podemos pedirle a todos los argentinos que sepan estos temas. Sí podemos pedirles que todos tengamos en claro cuáles son los principios. Claro. Los principios son guías generales. Después en cada caso se pueden adaptar a las particularidades, pero una guía general es que nosotros tenemos un sistema republicano y que la reelección indefinida es algo que no está bien. Punto. Después se analizará hay que ver cada caso, ¿no? Pero el principio es las reelecciones indefinidas no son constitucionales. No, son depende de cada, no es un fallo esto, ese es un principio. Después nosotros tenemos que ver en cada caso porque hay muchísima variedad. Ahora se habla de los intendentes, se habla de los gobernadores, depende si es vicegobernador, si es gobernador, si hay alternancia, reciprocidad, hay muchísima variedad que es difícil de que se entienda, pero yo creo que lo importante es que tengamos principios generales. Y en este el principio general es ese, es decir, que se ha sentado ya en 3 fallos, que nosotros tenemos un sistema republicano en el cual se apunta a la periodicidad de los cargos. Bueno, Marcelo, escuchaste. Quien habla no es nada más ni menos que el doctor Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte, en una entrevista que le hizo un colega en un medio nacional hace menos de 24 horas. Todo se encamina a que Sergio Uñac no pueda ser candidato nuevamente a gobernador, ¿no? Lo escuché anoche al cortista Ricardo Lorenzetti en el programa de Novarecio. Si bien él fue muy claro en que no iba a hablar del tema de San Juan, porque la como causa debe, estaba exactamente, a resolver como debe, sí fue muy claro cuando explicó los precedentes, que son la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos análogos al que está tratando hoy por hoy, que es el caso Uñac. Y es que si bien las causas son distintas, la de Santiago del Estero, La Rioja, Río Negro, Tucumán, que quedó abstracta por la pertinente renuncia del candidato a vicegobernador, el actual gobernador Mansur, porque los hechos son distintos, porque las constituciones son distintas. Lo cierto es que hay un hilo conductor en las resoluciones de la Corte, y es que cuando hay un conflicto entre un gobernador que pretende perpetuarse en el poder, poniendo en duda o en tela de juicio la legalidad, la constitucionalidad de esa pretensión, la Corte Suprema, siempre invocando el artículo 5 de la Constitución Nacional, que dice que debe velarse por un sistema de gobierno representativo y republicano, subrayo el término republicano, sus sentencias han sido siempre las mismas, a favor de la Constitución y el sistema republicano, impidiendo que los gobernadores de provincia se perpetúen en el poder.
eludiendo o avasallando el marco constitucional provincial. Uno no tiene la bola de cristal, no puede decir qué es lo que va a resolver en definitiva la Corte Suprema, pero leyendo atentamente estos antecedentes judiciales, bueno, uno puede inferir que la sentencia va a ser inhabilitando constitucionalmente a Sergio Uñac ahí por un cuarto mandato de fórmula consecutivo. Marcelo, teniendo en cuenta también, ¿no? Porque quien habló en el día de ayer y ya se despidió de alguna forma fue, bueno, el Procurador General de la Nación, el doctor Casal, que manifestó ya que a través de esto que le acerca a la Corte y que no es vinculante, la Corte lo puede aceptar o no, de que Sergio Uñac no puede ser nuevamente reelecto gobernador porque estaría violando el artículo 175 de nuestra Constitución provincial. Puso como ejemplo muy simple. Realmente lo que hizo fue una suma, porque dijo, ya estuvo 1 de vice y 2 de gobernador, 1 más 2, 3, ya está, listo. Y puso el ejemplo, dice, porque podemos correr el riesgo de que esté 1 de vice, 2 de gobernador y después vuelva a ser vicegobernador. Y repetirse ese círculo y estar perpetuamente, lo cual implica que toma justamente a la fórmula de gobernador y vice como un binomio, lo cual implica que el gobernador y el vice es prácticamente lo mismo. También manifestó, dice, nunca nadie, cuando va a un cuarto oscuro, puede votar un gobernador de una lista y un vicegobernador de otra. Tiene que votar la lista de completa, el binomio, vicegobernador y gobernador en forma conjunta. Creo que fue muy claro lo que ha dicho Casal. Te digo esto teniendo en cuenta declaraciones que vos has hecho en algunos medios sobre la ilegalidad inclusive de las elecciones que se han llevado adelante el 14 de mayo, teniendo en cuenta que por lo menos para la categoría de diputados se violó otro artículo de la Constitución que fue el 185 que no se cumplió. Se violó. Si no se cumplió, se violó, porque a ver, los diputados deben ser elegidos juntamente cuando se eligen gobernador, ¿no? Sí, yo hablo de legitimidad más que de ilegalidad. Pero vos fijate que lo más interesante del dictamen del Procurador General Casal y la sentencia del Tribunal Electoral Provincial que rechaza la impugnación de Unidos por San Juan a la candidatura de Sergio Uñac, casi que toman los mismos hechos o la misma argumentación jurídica. La diferencia está en la interpretación que se lo hace. Si ustedes leen los dos fallos, los dos, por ejemplo, transcriben las exposiciones de los diputados provinciales del 2019 que justificaban la enmienda constitucional que promovió Gioca para sí mismo. Claro, pero le da una interpretación distinta. Mientras el Tribunal Electoral utiliza esos hechos y esos argumentos jurídicos para habilitar la candidatura de Sergio Uñac, el procurador hace todo lo contrario. Es decir, uno tiene un carácter estricto de lo que se entiende por un sistema republicano de gobierno, con límites, con alternancia, con contrapoderes, y otro directamente tiene una concepción del Tribunal Electoral Provincial pobrísima, yo te diría antirepublicana, de lo que debe ser la república. No solamente el Tribunal Electoral hace propio los argumentos del oficialismo para justificar la habilitación de Uñac, sino que dice algo que es muy grave, y es que el sistema republicano se garantiza con el solo hecho de poner las urnas para que el pueblo vote. Por esto es que Gildo Infran o Maduro o en Nicaragua Ortega ganan todas las elecciones haber por haber, y no es que eso sea republicano, todo lo contrario. La república es un límite al poder. Entonces acá estamos ante algo que es muy importante y que hay que rescatar.
cuando interviene un órgano independiente, que es el tribunal, la Procuración General, y un órgano que no es independiente del poder político, como es el Tribunal Electoral Provincial, y yo te diría la justicia en San Juan, porque también hubo otro antecedente. No hay que olvidar que Dignidad Ciudadana planteó una acción meramente declarativa para que la justicia interpretara el artículo 175 de la Constitución. En primera instancia, la juez que intervino dijo que era un tema electoral, no de los jueces civiles, caso error, porque los jueces están para interpretar la Constitución, no el Tribunal Electoral. Y en segundo lugar, cuando la Cámara desestima la apelación de Dignidad Ciudadana diciendo de que estaba mal formulada el planteo porque no se indicaba un demandado, cuando acá nunca se demandó a nadie, y menos a Sergio Uñac. Acá lo que se estaba pidiendo que era interpretar el artículo 175 de la Constitución ante la manifestación del gobernador que iba por un cuarto mandato de fórmula. Bueno, esta es la diferencia entre tener una república y una republiqueta, y es lo que implica el resultado de este dictamen jurídico, que seguramente, yo insisto, uno no puede predecir lo que va a decir la Corte Suprema, pero si uno se guía por los antecedentes, el carácter, digamos, interpretativo de procedimiento o procedimental que tiene la Corte con respecto a salvaguardar la Constitución, bueno, va a venir un freno a la pretensión de Uñac de perpetuarse el poder. Yo creo que el problema que tiene el gobernador es que él no puede controlar estos órganos nacionales, y acá debe estar su gran frustración de no poder perpetuarse en el poder en la provincia de San Juan. Yo te pregunto, teniendo en cuenta de que probablemente, ¿no?, en el transcurso de la próxima semana, no sé si ayer justamente la Corte de Justicia ha sesionado, lo suele hacer los días martes y jueves, y si no lo ha tomado esperando justamente el informe de la Procuraduría, lo hará el jueves o el próximo martes, pero probablemente vamos con una sentencia definitiva ya por parte de la Corte, donde le diga que el señor Sergio Uñac, ciudadano Sergio Uñac, no puede volver a ser candidato a gobernador en la provincia de San Juan. Pregunto, ante esto, ¿podrá haber tiempo? ¿Hay predisposición? ¿Lo pueden hacer? ¿Pedir o también a la Corte otra nulidad y que tenga que ver por lo menos con las elecciones llevadas adelante en la categoría de diputados proporcionales y diputados departamentales, teniendo en cuenta lo que te dije recién, artículo 185 de nuestra Constitución? No, lamentablemente ya el daño está hecho, por eso la distinción entre legalidad e ilegitimidad, que son dos conceptos que pueden darse en conjunto o no. En este caso no se van a dar en conjunto. Mirá el daño que hace el Tribunal Electoral cuando, obviamente, tenía que cumplir con la sentencia de la Corte, no tenía otra opción, pero decide, en el cumplimiento de la suspensión de las elecciones de gobernador y vice, violar la Constitución y no suspender también por lo menos las elecciones de los diputados provinciales. Yo creo que tendrían que haber suspendido todas las elecciones, también las municipales, por también razones legales y de política institucional, pero no lo hizo. Al no hacerlo, habilitó que la elección del 14 de mayo la gente votara mirando una película que al final de cuentas no fue, que estaba prohibida. Claro. Porque se votó con un candidato que nunca tenía que haber sido candidato. Uñac fue candidato desde fines de diciembre hasta el día de las elecciones, y bueno, eso seguramente ha influido o ha incidido en el voto de muchas personas que tal vez no hubiesen votado por el oficialismo si el candidato hubiese sido Juan Pedro María. Claro. Entonces, la foto que ha surgido el 14 de mayo es una foto que no correspondía, por lo tanto, lo que ha salido es ilegítimo. Y esto es gravísimo, porque por primera vez, el 83 a la fecha, el gobierno es un gobierno que nace sin la legitimidad de un pueblo que ha votado con confusión. Y esto es parte de un plan que llevó adelante el gobierno para tratar de mantenerse de poder a como sea y de acomodaba lugar. No olvidemos que el uñaquismo sorprendió a los sanjuaninos a fines de diciembre y sobre tabla en una sesión que no correspondía, sin tratamiento, sin debate ciudadano del sistema de partidos políticos, derogó la ley de las PASO.
Luego recompuso sus relaciones con el georgismo y nuevamente a espalda de la sociedad sanjuanina, del sistema político sanjuanino, abrogan, como si nunca hubiese existido, la ley 613N que prohibía modificar los sistemas electorales 6 meses antes de la finalización de un mandato. Violaron esa ley. Y acto seguido modificaron también a espalda de la sociedad sanjuanina y del sistema de partido político la ley de lema, poniéndole ese nombre falso de CIPAD porque es ley de lema. Y aún así, el gobernador, sabiendo, porque él tiene que haber conocido los fallos anteriores de Santiago del Estero, La Rioja y Río Negro, de que la Corte lo iba a bajar, y que había una decisión de la oposición de ir hasta la Corte Suprema de Justicia para impedir que él participara en algo que no podía participar, y que era absolutamente constitucional su inhabilitación, porque él ya agotó su mandato, ya había cumplido con los límites que le había puesto la República, el sistema republicano en San Juan. Sin embargo, él fue caprichosamente y ha provocado esto, con consecuencias notables. Esto de la falta de legitimidad de los que han sido electos, porque se ha votado en una película que no tenían que haber pasado, sino otra, porque tendría que haber habido otro candidato a gobernador del oficialismo y no él. Y a su vez, el Tribunal Electoral, demostrando su ausencia de independencia del poder político de turno, al no suspender el resto de las elecciones, fundamentalmente la de diputados provinciales, lo que ha hecho es desarmar un sistema de gobierno que estaba previsto en la Constitución provincial. Vos he hecho mención del artículo 185 de la Constitución, claro, que dice que el gobernador, vice y los diputados provinciales deben ser electos o votados en conjunto. Esto no es un capricho del constituyente, es una forma de garantizarle gobernabilidad al gobierno, al Ejecutivo, porque si bien son dos órganos distintos, si bien los diputados se eligen por 2 vías, proporcionales para garantizar la representación de las minorías y departamentales a modo de una especie de Senado que integra la misma Cámara de Diputados, bueno, tenía que haber una correlación para que el gobierno electo pueda ejercer y llevar a cabo su plan de gobierno. ¿Qué pasa ahora cuando se hagan las elecciones provinciales y gane la oposición? Se va a encontrar con una legislatura donde tiene una minoría extrema. Es tan grande la minoría que va a tener la oposición, si es gobierno en el Ejecutivo, que la oposición, hoy oficialismo, tiene los números suficientes como, por ejemplo, promover y lograr la destitución del gobernador por juicio político. ¿Cómo va a poder cumplir esta oposición su plan de gobierno que va a ser votado por la sociedad sanjuanina si tiene 1/3 de la Cámara de Diputados? Porque al Tribunal Electoral se le dio por desdoblar las elecciones de gobernador con la elección de diputados provinciales. Y después un miembro de este tribunal sale a escribir como si fuera un opinador de la realidad sanjuanina, diciendo que este desbarajuste no fue con responsabilidad de ellos, sino de la Corte de Justicia de la Nación. Bueno, no, la responsabilidad de ellos. Claro. ¿Qué hacemos? Esta misma pregunta se la hice al doctor Diego Seguí. ¿Qué hacemos con esta triada? Fiscal de la Corte y 2 cortistas. ¿Qué hacemos con esta triada? No se va a tener el número en la legislatura, como por ejemplo, no sé, promover tal vez un juicio político. Como no se va a poder modificar y derogar la ley de lema, como no se va a poder poner la boleta única a papel, como seguramente al próximo gobierno se le va a hacer muy dificultoso cumplir con lo que la sociedad vote, me refiero a la oposición, porque va a tener que estar permanentemente condicionado por la mayoría de una oposición que no quiere mover absolutamente 1 centímetro de lo que ha construido. Entonces va a ser un traumático para este gobierno opositor conseguir normas en la legislatura, porque va a tener que negociar todo, y seguramente en cada negociación va a dejar parte del poder político que da la sociedad. Entonces acá se hizo una maniobra para condicionar ese futuro gobierno eventual de la oposición, y esto es grave, y esto tiene responsable el capricho de una persona, el actual gobernador Uñac, y un tribunal electoral que demuestra no ser independiente. ¿Qué hacer? Bueno, en este escenario imposible, pero está claro que en San Juan el deterioro de la democracia y la desaparición de los límites de los poderes, y que todo lo maneja el Poder Ejecutivo, y hay que tomar medidas institucionales sumamente importantes. Por ejemplo, yo ya estoy pensando en que el Tribunal Electoral no puede ser un tribunal que dependa de la justicia, porque esta justicia no es independiente, y por lo tanto el Tribunal Electoral no lo va a hacer tampoco. La última de mi parte. El doctor Martín manifestó de que la Corte Suprema de Justicia vino a traer justicia
a San Juan. ¿Vos crees lo mismo? ¿Cómo? Que la pregunta. El doctor Martín, que es el candidato a vicegobernador, vicegobernador, acompañando a Marcelo Rego, en una entrevista que le hicimos, manifestó que la justicia, que la Suprema Corte de Justicia vino a traer justicia a San Juan. ¿Vos crees lo mismo? Sí, por supuesto. Está claro que el único poder que le puede poner un límite al gobierno provincial es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No lo va a hacer los órganos de control del gobierno provincial, esto está re claro. Por eso es que, bueno, ellos pensaron que acá no se lo paraba nadie, pero el gobierno no controla ni la Corte, ni la Procuración de la Nación, tampoco la Cámara Federal de Mendoza. Entonces, bueno, eso demuestra las limitaciones de un gobierno que no tolera tener límites. Bien. Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención y por estar siempre predispuesto para conversar con los cronistas de la mañana, y seguramente vamos a seguir comunicándote, llamándote para, bueno, ofrecer todo lo que implica las elecciones, que seguramente luego hay una información que dice que ya mañana jueves la Corte se reuniría y tomaría la decisión sobre la situación de la candidatura de Uñate en la provincia de San Juan, lo cual implica que probablemente en los próximos días tengamos también novedades de cuándo sean las elecciones a gobernador y vice, al cual vos sos candidato en la provincia de San Juan. Muchísimas gracias, Marcelo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo a la audiencia. Bueno, fue el doctor Marcelo Arancibia, candidato a gobernador dentro de uno de los sublemas de Cambiemos en la provincia de San Juan.